toca ver hoy algo muy precioso. Yo sabía que por el tiempo, no porque las hermanas se extiendan, pero por el tiempo lo iba a tener que dividir al mensaje del bautismo de Jesús. Así que está todo fríamente calculado, como diría. Y vamos a leer Mateo capítulo 3 del 13 al 17. Yo quiero que lo apunten ahí, que tengan su dedo en Mateo capítulo 3 del 13 al 17 o lo marquen con una hojita o con un señalador. Pero lo que vamos a ver hoy acerca de la vida de Jesús, que ahora vuelve a entrar a escena porque habíamos estado viendo, Pepe nos había estado compartiendo acerca de el mensajero del rey. Mateo presenta a Jesús como el rey, desde su genealogía hasta lo que vamos viendo. Y Juan el Bautista era el heraldo del rey, ¿sí? El mensajero del rey, el pregonero de quién iba a venir. Y ahora vamos a ver que el rey va a entrar en escena. Después de haber estado, todo se centró en Juan, en lo que le hablaba a los fariseos, lo que le hablaba al pueblo, arrepentimiento, perdón de pecados. Jesús no estaba en esa escena. Ahora Jesús va a entrar en escena, va a ser ahora la aparición del rey. Pero creo que ahí en Filipenses capítulo 2, no pierdan Mateo porque vamos a ir enseguida, pero Filipenses capítulo 2 del 6 al 8 es lo que este texto de Mateo representa, en lo que el apóstol Pablo lo describe acá muy bien en su carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. Y está hablando de Cristo Jesús. Versículo 5, uno más arriba, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora vamos a ir al texto de Mateo capítulo 3, del 13 al 17, por favor, acompáñenme. Porque este texto, esto de Filipenses que Pablo describe, es lo que Jesús comienza a hacer. Es lo que Jesús comienza a hacer ahora cuando entra a escena. Es lo que el bautismo de Jesús representa también. La humildad, la obediencia de Jesús en hacerse semejante a los hombres, estando en esa condición. Y vamos a ver también que hay un testimonio del Padre, que en el cual lo está diciendo públicamente quién es ese que se está bautizando, que es su Hijo. Así que todo esto está metido ahí en Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Dice así el texto: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso, hermanos, es importante ver en este texto cómo la humildad de Jesús en el bautismo también nos identifica a nosotros pecadores con Cristo. Nos está identificando con Él. Y el ejemplo que debemos seguir. El ejemplo que debemos seguir en su vida y en su humildad. Ahora puede surgir una pregunta, ¿no? ¿En qué se humilló Cristo? ¿En qué se humilló Cristo en esto que hoy estamos leyendo? Bueno, hay tres cosas. Vemos acá la humildad en el bautismo, en hacer lo mismo que hacían todos los hombres. Se humilló, Él está tomando esa condición. Jesús, si quería, no se bautizaba. Él no tenía pecado. El bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Él toma esa condición. En segundo lugar, se humilla a identificarse con los pecadores, al ir a bautizarse como lo hacían todos los demás que necesitaban, que eran pecadores, estaban buscando de Dios. Y en tercer lugar, la humildad y la exaltación del testimonio
del Padre. O sea, Jesús no presentó chapa de candidato, como quien dice. No tiene que decir, yo acá soy el Hijo de Dios, vengo acá a rescatar lo que se había perdido. Yo acá soy el Señor, no necesito bautismo, nada. Ustedes me tienen que escuchar a mí directamente. Juan lo venía diciendo, Juan venía exaltando al Rey. Pero Jesús no vino a presentar todas sus credenciales. Jesús simplemente, el diálogo que encontramos acá es muy corto, diciéndole solamente a Juan, deja que se cumpla toda justicia y nada más. Porque todo lo demás en este texto es lo que hablan de Él, lo que Juan dice de Él, lo que el Espíritu Santo dice de Él y lo que el Padre dice de Jesús. Es un testimonio de esas tres cosas. Y qué importante, mis hermanos, que acá podamos comenzar a ver el comienzo de una vida donde el Hijo de Dios comienza a inaugurar su ministerio público. Acá hace la aparición Jesús. Jesús estuvo su infancia, su niñez, estuvo en su casa con sus padres y acá aparece públicamente. Acá aparece delante de todos. Y es mi deseo que esta tarde podamos ver la gloria del Hijo de Dios y que esto también nos inspire a nosotros en Jesús. Admiración, asombro, reverencia, gozo hacia Él y una profunda adoración al Señor. Entonces el bosquejo lo voy a dividir en dos partes, dado el tiempo. Vamos a ver en primer lugar la disposición de Jesús a participar del bautismo, la declaración de Juan, esa oposición que había, esa resistencia, y si alcanzamos la respuesta de Jesús. Pero creo que nos vamos a quedar hasta cuando Juan lo va resistiendo, porque ahí hay muchas cosas para aprender. Pero antes déjenme exponer por lo menos, vamos a hablar del bautismo de Jesús, pero yo no voy a hablar acerca de lo que es el bautismo para nosotros, qué significa bautizarnos, sumergirnos en agua, lo que representa para nosotros. Lo sabemos, pero no lo vamos a ver hoy. Sino que lo que quiero que quede claro lo que significó, ¿por qué Mateo, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el bautismo de Jesús no es pasado por alto? ¿Y qué es lo que hay ahí que Dios nos está hablando a nosotros? ¿Para qué nos sirve eso? Entonces, déjenme aclararle algunos errores acerca del bautismo que son necesarios aclarar antes de continuar con el texto. Dos cosas nomás. En primer lugar, que no pensemos en parte de no atribuir una importancia supersticiosa al bautismo. Acá no había algo supersticioso. El bautismo no es algo que yo me bautizo y soy salvo porque me bauticé. O luego que me bautizo, comienzo ahora a vivir una vida santa, ya sin pecado. Yo he escuchado a veces a personas, no sé si por ahí decirle hermanos, cuando antes de bautizarnos, decir, me acuerdo que había un muchacho que cuando yo me bauticé, decía, anoche cometí ya el último pecado, porque ya ahora me voy a bautizar y a partir de ahora, chau, listo. Y es un error tan grande atribuir algo supersticioso al bautismo. Algo que no dice la palabra de Dios, ni suponer que todas las personas necesariamente al bautizarse reciben la gracia de Dios. Hay personas que son bautizadas porque se bautizó el amigo, o porque se bautizó un familiar, y no quiere decir que sean hijos de Dios, no quiere decir que sean salvos, sino que nosotros tenemos que ver verdaderamente que somos salvos por la gracia de Dios, por creer en Cristo como nuestro Salvador. Y nosotros poder estar abrazándolo a Él y siguiéndolo a Él y vivir una vida de santidad y una transformación que Dios va haciendo por medio de la regeneración. Y en segundo lugar, guardémonos también por otra parte de no desacreditar la institución del bautismo. Si bien no vamos a hablar de nuestro bautismo en este texto, del bautismo de nosotros, sino que no desacreditemos que el bautismo es algo de menor importancia. Por supuesto que no es de menor importancia, es algo muy importante. Si Jesús lo hizo y está escrito en la palabra de Dios, debemos bautizarnos. Es muy importante. No hay que decir, bueno, me bautizo cuando, no sé, en verano, cuando haga calor. No, pero lo voy dejando. Yo tengo que saber que cuando yo soy llamado por la gracia de Dios, Dios transforma mi vida. Tengo que dar un testimonio público de mi fe. O también surgen casos que hay personas que a veces dicen, me quiero bautizar,
acá hay una pileta pelo pincho, ¿me puedo bautizar acá? La palabra dice, ¿qué impide que yo sea bautizado acá? La palabra dice eso. Pasó una sola vez, cuando el etíope iba camino y se le apareció ahí Felipe, ¿no? Pero vos no sos Felipe, ni estás camino, ni estás en un desierto. El bautismo es para que vos testifiques de lo que Cristo hizo en tu vida, un testimonio público de tu fe, que te estás comprometiendo, que estás siguiendo a Dios y que te estás comprometiendo con la iglesia local, que vos vas a ser miembro de la iglesia local y que vos te comprometés con los hermanos a vivir una vida de santidad, que te vean a vos y que puedan ver a Cristo. Por eso te vas a bautizar y tiene que ser delante de toda la iglesia, para que ellos puedan ver visiblemente. Entonces, aclarado estos puntos, que creo que los vi un poco importante, vamos a pasar, acá lo que tenemos es a Jesús, el Hijo de Dios, presentándose humildemente y una figura de lo que iba a suceder a lo largo de todo su ministerio. Acá estamos viendo cómo ya el reino de Dios se está siendo manifestado. El reino de los cielos está siendo manifestado. Juan el Bautista venía hablando anteriormente de lo que iba a hacer Jesús, de cómo Jesús iba a bautizar. Viene otro tras de mí, el cual yo no soy digno de agacharme a desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora se aparece aquel que Juan está hablando, se aparece, y ahí es donde Jesús, entre los pecadores, pero sin pecado, tenemos que recordar, Jesús cumpliendo toda justicia, siendo muerto y luego resucitado, y la complacencia de Dios al quedar satisfecho en la muerte de Cristo. Pero acá hay algo impresionante. Todavía Jesús no había ido a la cruz y Dios ya dice, este es mi hijo en el cual yo estoy complacido. Está utilizando ese término de complacencia de Dios mismo por medio de su Hijo, al igual que lo hace al quedar satisfecho cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Y es tan precioso la obra de Jesús. Entonces veamos qué ocurrió en este bautismo tan particular. Y hermanos, semejante bautismo no se va a celebrar en el mundo mientras este mundo exista. El que se fue a bautizar fue Jesús, el Hijo de Dios. Pero Él se identificó con los pecadores y Él verdaderamente fue hombre y estaba ahí para ser bautizado. Y acá, hermanos, tenemos el primer evento público que lo vamos a ver en Juan. ¿Cómo lo escribe? Juan capítulo 1, versículo 29. Voy a Juan porque anteriormente también el domingo pasado cuando se estaba exponiendo lo que Juan el Bautista hablaba, acá el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, es Juan el Bautista diciendo a quién estaba viendo. Ahora, ¿quién lo estaba escuchando a Juan el Bautista? Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y ahí Juan le empieza a hablar. ¿Quién era él? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Pero ahora, delante de ese público, Juan señala al que está viniendo para ser bautizado. Y le dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá es el primer anuncio visible que el mundo tiene de la gloria del Señor. Es el anuncio que el mundo recibe un vistazo de la gloria de Cristo en este anuncio. Y acá Juan declara que Jesús es el prometido Mesías sufriente que iba a venir. Recordemos que Mateo siempre toma los textos del Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Y acá Juan se los estaba exponiendo. Estaba diciendo, es este que profetizó Isaías. Es este siervo sufriente que ahora está viniendo para ser bautizado. Es este Jesús, es este el Señor. Y acá también Juan se encarga de resaltar estas palabras que están en Isaías 53:7, que dice que el cordero sería llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Ese es el cordero. Acá está el cordero que quita el pecado del mundo. Es ese cordero que luego va a ser llevado para hacer el sacrificio.
para que sea expiación por los pecadores. Y regresando al texto que nos toca de Mateo, él quiere resaltar el acontecimiento del bautismo de Jesús. Y este rito, que ya estaba establecido, en el cual la gran cabeza de la iglesia, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, se sometió públicamente. Y esto, hermanos, esto debe ser honroso para nosotros que somos cristianos. Que nuestro Señor haya hecho lo mismo, y que nosotros cuando nos bautizamos tenemos que recordar siempre que Cristo también pasó por esto. Cristo también se bautizó. Cristo también lo hizo. Y Jesús mismo se hace bautizar, pero Él no bautiza personalmente. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 22, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan capítulo 4, versículo 2 dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué es esto? ¿Una contradicción? De ninguna manera. Sino que Jesús estaba viendo este hecho, y esto es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Pero Él, como Juan bautizaba, Él no sumergía, Él no estaba haciendo el mismo acto en sí, sino que Él estaba siendo parte de todo este acontecimiento. Y entonces es importante saber que acá la impecabilidad de Jesús no excluye su bautismo, que Él no tenga que ser bautizado. Él tenía que ser bautizado. Él tenía que ser bautizado. Él tenía que cumplir, como dice ahí, le responde a Juan, toda justicia. Entonces, el concepto de la mesiandad de Jesús como Mesías tenía que ser incluido, que tiene que tener relación con los pecadores. Tenía que incluir la identificación con los pecadores. Por eso, ahí en Juan capítulo 1, versículo 29, estamos un poquito en Juan para aclarar algunas cosas, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Él tenía que identificarse con los pecadores y Él era el único que podía quitar el pecado del mundo. Entonces, nosotros acá podemos ver cómo Jesús es Jesús el mismo, humildemente se presenta para ser bautizado. Él humildemente se presenta para ser bautizado. El versículo 13, ahí de Mateo, ya regresando a Mateo, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y esta palabra entonces, acá equivale esta palabra a que durante el tiempo que Juan estaba bautizando y predicando a las multitudes, entonces llega Jesús. Cuando Juan está hablándole al pueblo, arrepentimiento, que se bauticen, por eso ahí Mateo dice: entonces Jesús fue. Mientras Juan estaba hablando estas cosas, lo que Juan estaba diciendo estaba fresco en la mente de las personas que él estaba hablando y que estaban bautizando y que él estaba bautizando. Entonces ahí se aparece Jesús. No es que Jesús dijo: bueno, me voy a bautizar cuando no haya nadie, cuando esté todo ese lugar vacío, voy a ir a Juan y que él me bautice. Jesús se apareció ahí públicamente. Entre todos, él se apareció públicamente. Pero hay un acontecimiento importante. Jesús es bautizado, y el hecho, cuando Jesús es bautizado, Él está solo con Juan. Generalmente venían tantos a ser bautizados por Juan, que Juan bautizaba a uno y venía otro atrás, y uno y otro atrás, y uno y otro atrás. En el caso de Jesús, para que pueda ser manifestada esa gloria, ese testimonio del Padre, Jesús está ahí solo con Juan, pegado ahí con Juan. Juan lo toca a Jesús, Juan lo sumerge a Jesús, pero está toda la gente de testigo alrededor. No hay nadie pegado a él. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros vemos cómo es el Señor en su estado de humildad. Acá Jesús está en un estado ya de humildad. Él se está humillando para hacer esto. Él está tomando ese estado de humildad para ir y bautizarse.
para ser bautizado por él. Y otra versión dice, para que Juan lo bautizara. Y es notable acá que lo importante es el bautismo, pero ¿es el mensaje central de lo que nos quiere decir Mateo con este acontecimiento? ¿El bautismo de Jesús? ¿Es Jesús ser bautizado, sumergido y termina todo ahí? Hay un montón de cosas que aprender acá. Por supuesto, tenemos que ver el bautismo con reverencia y cómo Jesús participó y no lo estimó en poco. Pero también podemos ver, cuando dice el versículo 13, que vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús aproximadamente tenía 30 años. Y esto también da una referencia a lo que pasó en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con Moisés. Cuando Moisés temerariamente esperó el llamamiento divino para libertar a su pueblo y por esta razón tuvo que huir de la casa de esclavitud y esperar en esclavitud, ¿cuánto? 40 años. 40 años para que pueda ser manifestado lo que Dios quería hacer con él. Ahora Jesús está esperando 30 años para salir a escena y que se manifieste quién es Él. Y hasta en eso, hermanos, podemos ver por qué Jesús no lo hizo ya a una edad más temprana. Tuvo que esperar hasta los 30 años. Porque lo tenía que hacer de esa manera, porque Él, el Padre mismo, está dando testimonio de Él, de Cristo. Y porque Jesús estaba sujetando y estaba cumpliendo toda justicia. Y en esto nosotros tenemos que ver gradualmente cómo va madurando la obra pública de Jesús en su testimonio. Y arranca con el bautismo. Arranca con el bautismo. Con una humildad de Jesús. Con algo que Él está representando, con algo que Él está demostrando a los demás y que es necesario que nosotros lo veamos y que también el Padre lo iba a señalar a Él para testificar quién Él era. Entonces, el tiempo había llegado y este paso que lo trajo desde Galilea hasta el Jordán es sin duda alguna el mayor de interés para todo lo que iba a acontecer en aquel momento. Interés en el testimonio y la humildad de Cristo, pero a su vez que los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Cuando el hombre pecó, esa comunión con Dios, esos cielos estaban cerrados. No habla la palabra de Dios que cielos fueron abiertos en el Antiguo Testamento. Ahora vuelve a decir el Señor, ahora con este hecho, el Señor dice los cielos fueron abiertos. Y no hay una condición que se cierra de nuevo el cielo solo por ese momento, sino que continúan los cielos abiertos. Y cielos abiertos continúan, ¿por qué? Porque se va a ver la manifestación del Hijo de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No cielos abiertos para que yo haga lo que quiera como hombre pecador y caído, sino que los cielos hoy están abiertos porque el Hijo de Dios ya comenzó a instituir un nuevo reinado. Ya comienza un nuevo reino, una promesa de que Él es el Mesías, que todos los hombres tienen que mirarlo a Él para ser salvos. Y ya tenemos comunión ahora con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y en Lucas capítulo 3, versículo 21, tiene esta importante adicción que no lo tienen otros textos. Lucas 3, 21 dice: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. También Jesús fue bautizado. Y hermanos, esto que da a entender, Jesús esperó su lugar. No es que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. A ver, ábranle paso, viene Jesús. Ábranle paso, déjenlo a Él, por favor. Traigan, hagan un cordón. Que Él venga, Él es el preeminente, lo podría haber hecho. Pero Jesús esperó su lugar para ser bautizado. Jesús esperó su turno para ser bautizado. Jesús, el Hijo de Dios, esperó su lugar. Hermanos, ¿podemos ver la humildad de nuestro Señor? ¿Podemos ver cómo Él se humilla sin necesidad de... No lo tenía por qué hacer, pero Él se humilla, esa es su condición.
Entonces Jesús esperó hasta que todos los que deseaban bautizarse aquel día fueran bautizados, sin adelantarse. Y acá hay otros textos, estoy buscando el hilo para no perder nada y por el tiempo, pero hay algo que Jesús hizo. El bautismo de Jesús fue único e irrepetible. Si hacemos una comparación en Lucas 19:30, cuando van a buscar el asno que tenía que montar el Señor, ¿cómo fue ese asno? Ningún hombre se había sentado antes. Único, irrepetible. Cuando Jesús muere y lo entierran y lo sepultan en Juan 19:41, la tumba, ¿había habido algún otro hombre? No. Un lugar único, irrepetible. 3 acontecimientos. El bautismo era único. Jesús estaba ahí y Jesús era el que tenía que ser bautizado y ahora todos lo iban a mirar a él. Y aún el Espíritu Santo iba a reposar sobre él. Y aún el Padre iba a hablar audiblemente. Porque Juan lo escuchó también. No solo Jesús escucha, sino que Juan escucha. ¿Quién es él? Único, irrepetible. Por eso él es en todo el preeminente. Tiene que ser el primero. Y el ministerio público de Jesús comienza acá, cuando el Verbo hace su aparición pública y es el mismo usado en conexión con el principio de la obra de Juan. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, está hablando del Verbo de Juan 1:1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo, el Hijo de Dios, es Él. Ahí está, acá está, ahora está apareciendo, se está metiendo en este río que todos ustedes están metiendo. Está bajo esta misma multitud de gente que han pasado por el bautismo, que han pasado ayer y que hoy están pasando. Jesús está viniendo. Pero la diferencia es que Él va a quitar el pecado del mundo. Ningún otro hombre lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Ahora, hermanos, acá hay algo importante en este texto de Mateo. Dice, Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué hubiesen hecho ustedes en lugar de Juan? Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiese hecho yo en lugar de Juan? Y la respuesta, ¿saben qué es? Lo mismo que hizo Juan. Yo no. ¿Cómo voy a permitir Jesús? Yo vengo hablando de Jesús. ¿Quién es? No soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Ahora viene, lo estoy viendo y Jesús inclusive no me dice, Juan, ¿me podés bautizar? Él está esperando como los demás en la fila para ser bautizado y tal vez me hace un gesto, una seña que quiere ser bautizado. ¿Cómo voy yo a bautizar a aquel que es el que va a quitar los pecados del mundo? El Hijo de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, es lógico lo que Juan hizo. Entonces, es lógico que él se oponga. Y entonces nosotros, fíjense, podemos ver acá que hay una versión que a mí me gustó mucho. Dice que Juan lo resistía mucho. No es que empezaron a los manotazos, no, déjame, no está diciendo eso, sino que lo estorbaba con esto. Está diciéndole, no, Señor, ¿cómo vos te vas a venir a bautizar? ¿Cómo vos querés que yo ponga mis manos sobre tu cabeza, sobre tu hombro, te sumerja y yo te saque? Un pecador, ¿cómo yo lo voy a hacer? Entonces Jesús ahí le responde. Bueno, Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y hermanos, acá hay algo, y en esto por eso quiero sacar en estos 2 versículos algunas aplicaciones o implicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, queda en claro que Jesús se humilló, verdaderamente. Él no tenía necesidad de ser bautizado por Juan. Él no tenía pecado. Él directamente podría haber obviado esto, pero Jesús se bautiza. Porque Él vino a cumplir toda justicia. Él no vino para hacer a un lado la ley. Él vino para que se cumpla la ley.
Y efectivamente, Él la tiene que cumplir. Fíjense ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso el Señor tenía que cumplir toda justicia. Perfecta, armoniosa y hermosamente tenía que cumplir el Señor. Y acá Juan lo está resistiendo. Ahora fíjense cómo es Juan, pero a su vez cómo somos a veces nosotros también. Juan viene hablando y viene anunciando quién iba a ser el rey, lo que iba a ser el rey. Él era ese pregonero del que iba a venir. Él era ese mensajero que estaba preparando el camino. Juan sabía todo. Ahora Juan, cuando lo ve, se le opone. Ahora otra cosa más. Cuando la gracia de Dios se presenta, cuando Jesús está delante de una persona, a veces pasa esta reacción. O le resistimos, no queremos hacer, aún sabiendo lo que es Jesús, quién es Jesús, y nosotros le estamos resistiendo al no. Jesús, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a salvar a mí, un pecador? Soy el peor de los pecadores, Señor, no sabés lo que hice. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a salvar a los pecadores. No hay pecador que Dios no pueda salvar. Jesús vino para sanar. El médico los enfermos tienen necesidad de médicos, no los sanos. Jesús vino a sanar, a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero está así esa resistencia. Sabemos, conocemos el mensaje y hay una resistencia a Jesús. Y hacemos lo mismo que Juan. Y esa gracia del Señor son asombrosas para el creyente, son asombrosas. Porque siempre nos vamos a encontrar con esta gracia del Señor. Y vamos a decir, Señor, yo no merezco tanto amor, tanta gracia. Señor, ¿por qué un pecador como yo estoy recibiendo tanto? Tengo tanto gozo, me das tantas cosas. ¿Por qué, Señor? Pero eso es lo asombroso del Señor. Él lo quiere hacer porque es su gracia. Porque es Él mismo obrando. Y es el Señor mismo, es Jesús diciendo, deja que yo estoy obrando en tu vida, deja que yo tengo que cumplir, yo tengo que obrar en tu vida. Y otra de las cosas que también le pasa acá a Juan, que Juan conocía mucho de Dios, conocía mucho lo que hablaba la Escritura, y Juan estaba ahí hablando por el Espíritu de Dios. Pero lo que necesita una persona que conoce más a Dios, o que como Juan conocía más a Cristo, es conocer todavía más a Cristo. Juan le dice, se encuentra con Jesús y le dice, yo necesito ser bautizado por vos, Jesús. Fíjense ahí el texto, dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hermanos, esa necesidad de Juan es un despojo de su vida y de un clamor de un hombre que está diciendo, Jesús, yo te necesito, te conozco lo que dice la Escritura, conozco lo que dice la profecía, conozco quién eres, que eres el que quita el pecado del mundo, pero yo te necesito más todavía. Y acá hay una aplicación práctica para nosotros también. Cuanto más conocemos a Jesús, más estamos con Él, más lo vamos a necesitar a Él. Vamos a ver la gracia de Dios, vamos a ver el favor de Dios, pero nos vamos a encontrar diciendo, Jesús, yo necesito de ti, Señor. Yo te estoy necesitando. Yo te necesito, yo necesito que vos estés acudiendo a mí y ahora y en mi vida. Pero no nos olvidemos que en este texto Cristo ya está, Jesús, en su estado de humillación. Él ya comienza a humillarse. El camino de Cristo fue hacia abajo para que luego el Padre lo exalte, para que luego el Padre le dé un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y hermanos,
hasta acá podemos ver estas dos cosas. La humillación de Jesús, la humildad de Jesús en humillarse, que tiene que ser nuestra humildad, nuestra humillación también, como Cristo lo hizo, no solo en el bautismo, sino en toda su vida. En toda su vida, no porque seamos salvos, somos los más. Necesitamos cada vez más a Cristo. Y en segundo lugar, que necesitamos a Cristo, no solo conocerlo, saber todo lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo. Es importante, pero yo necesito estar delante de Cristo cada día, verlo a Jesús, orar y Señor, estoy delante tuyo y Señor, te estoy conociendo y te estoy viendo en la palabra, pero Señor, necesito conocerte más todavía. Necesito, Señor, necesito ser lleno de tu Espíritu. Señor, Jesús, acá luego vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo, Dios, Él le da el Espíritu sin medida. Nosotros necesitamos ser llenos del Señor cada día. Y hermanos, no podemos obviar esto. No podemos obviar esto para que nosotros nos podamos ocupar de nuestra vida de santificación sabiamente. Necesito estar todos los días delante de Jesús y necesito decirle, Señor, yo necesito de vos, Señor, yo te necesito. Y hermanos, en esto, si no hay un deseo, si no estoy deseando a Jesús todos los días aún más, hermanos, examinemos nuestro corazón, por favor. Examinemos nuestro corazón. Si no estamos deseando a Jesús con todo nuestro corazón, sabiendo todo lo que sabemos en la palabra, y no estamos anhelando a Jesús, que necesito más de Él, examinemos nuestro corazón porque, hermanos, algo nos está pasando. Se tiene que encender una luz roja de alerta porque tal vez hay algo que está andando mal en nuestra vida espiritual. Hay algo que tenemos que arrepentirnos, confesar delante de Dios, pero tenemos que ocuparnos de estar clamando al Señor, de estar orando al Señor, acudiendo a Él. Señor, yo sé que te necesito, Y nosotros de esa forma tenemos que ocuparnos sabiamente de nuestra santificación y de desearle cada día más a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de cantarte, de los testimonios. Sobre todo, gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, donde comenzamos a ver la aparición pública que tú hiciste un día, Jesús, al humillarte y al bautizarte, al demostrar con este acto que estabas cumpliendo toda justicia delante del Padre y dando el testimonio de la Trinidad, Señor. Tú como Hijo perfecto, sin pecado, el Espíritu Santo, poniéndose el Espíritu sin medida sobre ti, Jesús, y el Padre, gracias Dios, dando testimonio del Hijo. Te damos gracias, Padre, por esta obra, porque es esta obra completa que obra y vive en nosotros si hemos sido salvos por tu gracia. Señor, te rogamos que podamos vivir de acuerdo a como vos estuviste caminando, conduciéndote a la vista de los demás. Pero a su vez, Señor, pon ese deseo que había en Juan el Bautista. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos estés llenando, Señor, de tu palabra, que nos estés llenando de tu Espíritu, Señor. Lo necesitamos para nuestro diario caminar. Lo necesitamos para atravesar, Señor, las batallas. Lo necesitamos, Señor, para crecer en santificación y en santidad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a continuar viendo en este suceso histórico lo que tú, Señor, has hablado.
por medio de tu palabra para nosotros. Señor, gracias. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, Señor. Y te rogamos que todo lo que hagamos ahora, te rogamos, Señor, que todo lo que hagamos, sea hablar, sea comer, tomar algo, lo hagamos todo para tu gloria, Señor. No solo acá en este lugar, sino cuando vayamos a nuestras casas. Hagamos todo para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.